Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? Bien por dicha usted. Bien, gracias. Qué Vamos a dicha. dar un par de minutitos para que los y las compañeras se terminen de conectar. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Jan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Qué bueno, me alegro muchísimo. Bueno, creo que con ustedes no he hablado aún sobre una circular que mandó la universidad, sí, sobre los videos, o sí, ya se los dije. Sí, ok, perfecto. Entonces, nada más recordarles que en los cursos de seminario, los videos para que cuenten sus asistencias deben estar activos, eh, así como sus nombres completos en los cuadros. Lo más recomendable es que pongan ambos apellidos, si no los tienen, que lo corrijan, para que en cualquier caso eventual puedan, pues, presentar, no precisamente en este curso, porque a nosotros nunca se nos ha presentado un reclamo, bueno, a don Luis, en sus seminarios, pero sí es recomendable que conozcan esta legislación, conozcan esa circular. Les recuerdo que este curso y esta clase está siendo grabada, y posteriormente la estaremos subiendo en mediación y en el canal de don Luis de YouTube, que ya les había dejado a todos y a todas el nombre, se llama Urcali. Entonces, vamos a dar un minutito más, que faltan algunos y algunas de conectarse. Y bueno, darles la bienvenida a los que y a las que recién se conectan a la clase del día de hoy. Y vamos a dar un minuto más para que, si alguno o alguna no se ha conectado, eh, pasarles al profesor. Recuerden también que si por alguna razón se desconectan, me escriben ahí por el WhatsApp para volverlas a aceptar y no estar interrumpiendo a don Luis mientras está dando la clase. Bueno, perfecto. Les paso a don Luis y nos vemos ahora. A la... Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me oyen bien? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Bueno, vamos a dedicar hoy la clase a un tema muy importante. Todos son importantes, pero me refiero a la estética musical. Tomen todos los apuntes que puedan, aunque nosotros les mandamos material por la plataforma, pero siempre digo, porque creo que es así, que el apunte que ustedes tengan es pues, el material didáctico inmediato, más práctico, son resúmenes esenciales. Y lo de hoy, vamos a ver si tengo tiempo de darles todo lo esencial, y si no sería, ya veremos en otra clase, en que espero pronto ya pasar al tercer ciclo de esta morfología de la historia, este recorrido por el macrociclo contemporáneo que estamos haciendo. Y el tercer ciclo corresponde a la primera mitad del siglo XX y son las vanguardias culturales. Hasta donde haya tiempo, quisiera por lo menos ver bien
analizar 2 o 3 de esas vanguardias, mencionando las otras. Y si hubiera tiempo también nos devolveríamos al siglo XIX para un tema muy importante que por ahora no lo voy a explicar, que es el del simbolismo poético francés de la segunda mitad del siglo XIX, que también lo he estudiado en las clases presenciales siempre porque, igual que Wagner, que lo que vamos a ver hoy, es un tema que a mí me sirve de ejemplo de la estética, del cambio espiritual estético del segundo ciclo, que es un periodo, siempre yo lo he comprobado en la historia universal, pero nosotros solo lo vamos a comprobar en este periodo contemporáneo, que arranca de el último tercio del siglo XVIII, como hemos dicho, simultáneo a la Revolución Francesa, que es el final de un macrociclo anterior. Y cuando termina un macrociclo, está al mismo tiempo surgiendo un primer ciclo de un nuevo macrociclo histórico. Eso es lo que ocurrió y eso es lo que hemos llamado en el curso anacronismo de los estratos culturales del espíritu. Y es que los oleajes se imbrican como las tejas de un tejado para tener una imagen, como la imagen dinámica que son las olas de una marisma, de una marea, y que son diferentes entre sí, pero que se van unas detrás de otras encadenadas dentro de un mismo dinamismo hidráulico. En este caso, pues el dinamismo es el del espíritu cultural y cuando termina un macrociclo anterior, como ocurrió con la Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, que son típicos fenómenos finales de un tercer ciclo, que es de ultrarrealismo, es típico, son la Revolución Francesa, las guerras civiles, los imperialismos, son típicos fenómenos ultrarrealistas, de gran transformación social, política, moral. Y al mismo tiempo va surgiendo un nuevo romanticismo, porque el idealismo, el romanticismo es la característica de un primer periodo de un nuevo macrociclo. El segundo, que es donde estamos con Wagner, ya a mediados del siglo XIX, tenemos un romanticismo ya en completa decadencia, prácticamente moribundo, y un paso gigantesco hacia el neoclasicismo. Por eso Wagner confundió mucho a los esteticistas, incluso a los musicólogos, porque Wagner pretendió, Richard Wagner, anoten ahí, no les he dado el dato, nació en 1813 y murió en 1883. Siempre sugiero que pongan atención al ciclo histórico de un autor, porque ese ciclo histórico es un índice de la espiritualidad de la época que al autor le tocó vivir y del que depende. La espiritualidad se impone sobre la libertad creadora de los genios, que han recibido esa espiritualidad desde que nacieron y por tanto cuando llega la época de desarrollo de su originalidad, esa originalidad está impregnada del espíritu de la época que vivió. No se puede salir de ella. Y ya verán entonces que Wagner, que pretendió ser romántico, perteneciendo a un ciclo histórico que se le imponía con sus tendencias neorrealistas, neoclásicas. Fíjense que Beethoven nació en 1770 y acabo de decir que Richard Wagner nació en 1813. Quiere decir que hay 43 años de distancia entre ellos. Y es entre 40 y 45 años el promedio general más frecuente de duración de un ciclo histórico. Se desarrolla esa espiritualidad específica en un periodo
que tiene esa duración aproximada y se inicia otro. Por lo tanto, es un ejemplo, Wagner, de cómo se le impone a un genio, a sus pretensiones, la espiritualidad de la época que vivió. Porque Wagner confesó haber estudiado a fondo las 9 sinfonías de Beethoven, que son la expresión máxima del romanticismo, del idealismo en música. Él quería hacer una música beethoveniana y por lo tanto romántica al extremo. Y el desarrollo que le salió de su originalidad, que es de las más altas que reconoce la historia de la música, después de la muerte de Beethoven en 1828. No hay en todo el siglo XIX un compositor más importante que Wagner. Aclaro eso, pero o sea, que no pudiera ser beethoveniano no indica que Wagner fuera muy inferior a Beethoven. No vamos a decir que fuera igual, porque a Beethoven se le considera el máximo genio de la historia de la música, pero no era por deficiencia, por poco potencial de su capacidad, sino porque se le imponía una espiritualidad diferente. Esto les debe servir a ustedes de comprobación definitiva de que la historia es ondicular, que tiene un movimiento ondicular, para tomar la palabra de la física, en un encadenamiento de olas, de ondas, que son específicas, cada una de ellas tiene su espiritualidad característica fundamental. Y ya en el segundo ciclo de esta morfología que yo he desarrollado, es de un realismo moderado, una tendencia al clasicismo como equilibrio de tendencias, una equidistancia, es una palabra, un concepto muy importante para caracterizar el espíritu de los segundos periodos, la equidistancia, y ustedes inmediatamente se preguntan, pero equidistancia ¿de qué o de quiénes o de qué términos? Bueno, ahí vamos, que el espíritu evoluciona como un planeta que gira en torno a su propio eje, no en torno a un centro gravitacional, sino que él mismo es su centro gravitacional. Imagínenselo así, como una varilla que en torno a ella se va formando una espiral. Ese es el movimiento del espíritu histórico, del sujeto creador de la historia. ¿Y quién es ese señor, sujeto histórico de la historia? Bueno, es el espíritu universal de la historia humana, que siempre está que se manifiesta evidentemente en los desarrollos de civilización más importantes, porque desde luego en los pueblos primitivos estancados sería muy difícil seguir esas curvaturas. Pero desde luego ya en las grandes civilizaciones, este movimiento ondicular yo lo he comprobado en todas ellas. Después de un ciclo, un periodo, como le quieran llamar, idealista, romántico en las artes, al cabo de 40, 45 años aproximadamente, se inicia ya una espiritualidad que no es idealista, que no es romántica, que es realista. Y entonces el sujeto creador de la historia, ese espíritu, esa racionalidad humana, se distancia moderadamente de sí misma y está a distancia moderada también respecto a la materia, o sea, al mundo exterior. Esa es la equidistancia. Ese es el equilibrio. Por tanto, la tendencia al clasicismo, que desde la época de Aristóteles se caracterizó siempre como equilibrio entre tendencias extremas, como medida, proporción, armonía, perfección de forma y contenido. Estas son las categorías que en otro momento las podemos mencionar, o hoy mismo si es necesario, o si ustedes me lo piden, que no les quedó bien el apunte.
características esenciales del neoclasicismo que corresponde al segundo ciclo en que yo tomo a Wagner como referencia, como hito, y sobre todo por lo que les he explicado, porque Wagner quiso ser romántico y beethoveniano y no fue ni lo uno ni lo otro. La música de Wagner siempre ha confundido mucho, o al principio, ya luego, desde el mismo siglo XIX, los grandes especialistas y sobre todo en el siglo XX consideran a Wagner como un avanzado, un neoclásico que avanzó incluso en algunos aspectos formales a la música revolucionaria de la primera mitad del siglo XX. Por ejemplo, Claude Debussy, que se escribe Debussy con B, con doble S y Y al final. Claude Debussy. Es uno de los grandes revolucionarios de la música del siglo XX. La música de Debussy es wagneriana, pero en un grado mayor de realismo, ya totalmente al extremo del realismo, donde aparecen algunas, ya veremos esto, hasta donde haya tiempo, hablando de las vanguardias, de Stravinsky, de Debussy, de Schoenberg, que son compositores que llevan a sus últimas consecuencias los principios moderados de Wagner. La música de Debussy se clasificó siempre como un impresionismo musical. Y el impresionismo ya existía en Wagner, solo que a Wagner no se le clasificó así. Hay una obra de juventud que yo recomiendo para que ustedes la puedan subir en sus aparatos, que se llama de Wagner, que empezó a elaborarla hacia los 25 años de edad, basándose en un poema del poeta romántico alemán Heine, que se escribe con H, Heine. H, Heine, Heine. Romántico. Y la obra se llama El buque fantasma. Es como más se la conoce. Bueno, el nombre original es El holandés errante. El holandés errante o buque fantasma. Y desde luego que el tema pues es romántico, es la historia de un hombre condenado por los dioses, dirían los griegos, bueno, por el destino. Está condenado a no encontrar la mujer verdadera que le corresponde, sino en la que garantice su absoluta fidelidad. Ven ustedes que esto era un complejo que tenía Wagner, posiblemente desde la niñez, porque siempre cuando se ha investigado las biografías de Wagner, se han encontrado los investigadores con que muy posiblemente Wagner era hijo adulterino, porque su madre había tenido un amante secreto y que cuando murió el padre de Wagner, murió en un momento en que la señora estaba embarazada del futuro Richard. Y se sospechó siempre que no era hijo del esposo de su madre, sino de ese amante secreto, un actor y dramaturgo, Ludwig Geyer, se escribe Geyer, se escribe, Ludwig Geyer, judío. Wagner tuvo en la época de Wagner no existía antisemitismo como 100 años después, un poco más de 100 años, en la época de Hitler, que ya era pues una intriga política que había en el ambiente alemán,
No existía eso en la época de Wagner, pero la intriga que tenía Wagner con los judíos era por rivalidad de profesional de la música, porque había judíos que habían tenido, que él los consideraba inferiores como compositores y habían tenido más éxito que él, muchísimo. Y siempre ha sido una música más apreciada por el gran público culto. Por ejemplo, Mendelssohn, Félix Mendelssohn, también judío, y que pues la música de Mendelssohn siempre fue más célebre y ya les digo que siempre ha sido mejor entendida y aceptada, apreciada, que la de Wagner, que son óperas, aunque él no le llamó óperas, sino dramas musicales. Esto es un dato que les doy, que es interesante porque lo que inmortalizó a Wagner, que cultivó varios géneros musicales, incluso las sinfonías, lo que realmente vale, es trascendente en la historia de la música de Wagner es los dramas musicales, que son libretos, obras de teatro, basadas generalmente en la mitología germana, en los héroes germanos de la Edad Media. Siempre recomiendo también en estos temas de origen germano a la cabalgata de las Valquirias. Es una música neoclásica, no es romántica, pero los argumentos de los dramas musicales de Wagner, como el buque fantasma, Der Holländer Fliegender, se llama en alemán Fliegender, el navegante, Fliegender, navegante holandés. El holandés errante, se le conoce así, y que pues sí es romántico, como la mayoría de los argumentos de los dramas de Wagner son muy románticos en cuanto a que son historias de amor frustrado. Y no hay nada más romántico que el amor, y si es frustrado, trágico, mejor, más romántico. Esto ha sido así en la historia porque los periodos románticos son muy inclinados a la tragedia. Ya en otro momento analizaremos eso. Bueno, el holandés errante pues narra la historia de un hombre condenado por el destino a navegar hasta encontrar la mujer absolutamente ideal, que tiene que ser la mujer fiel. Por eso mencionaba la anécdota esta de que Wagner posiblemente fue hijo adulterino y de niño debe haberlo oído en el comentario de alguna vecina, esa anécdota, y le quedó el complejo de que él era adulterino, porque ya que en plena juventud organice una de las mejores obras de él, con base en un hombre que se salva del destino adverso si encuentra una mujer absolutamente fiel, y la encuentra en un pueblo de Noruega, Senta, se llamaba la muchacha, que desde el principio es el flechazo que llaman los psicólogos de dos personas que se encuentran y que los dos dicen, esta es la persona que yo soñaba. Bueno, hay un idilio ahí, pero la muchacha le confiesa por honradez femenina que ella tiene un novio, pero que le va a decir que no vuelven a verse porque ella había leído la leyenda del holandés y que lo había estado esperando desde siempre y que le pareció que el destino le había complacido. Pero el holandés, que anda con la preocupación de si es fiel, acepta el idilio, pero queda con la duda y no se sabe por qué detalle o por la duda misma, piensa que a lo mejor la muchacha le dijo que había renunciado al novio por no espantarlo, pero quién sabe si realmente
había renunciado a él o en secreto seguía viéndose con él o le dio alguna esperanza, una carta secreta. Entonces decide un día de tantos irse en la madrugada, pero la mujer, como siempre intuitiva, son las mujeres, sospecha que va a hacer eso y entonces cuando ve que él se levanta, se prepara, ella también, y cuando él ve que ya él está en el barco, ella corre y lo persigue, pero el barco ya ha salido y creo que ella alcanza al barco, pero eso es lo que ocurre con Wagner, de que los amores son siempre frustrados. Tenía la idea de que el amor verdadero era post-mortem, no podía ser en esta vida sino después de la muerte. Y en ese momento, y por supuesto detrás de la muchacha, el novio, la mamá, el papá, todo el mundo, a ver si la podían alcanzar, pero ya ella se había agarrado del barco y de pronto viene una gran oleada que, bueno, el barco se sumerge y luego los dos amantes surgen en un chorro de agua altísimo, una ola gigantesca, vertical totalmente, espigada, con los dos amantes en la punta, en la cúspide, besándose apasionadamente. Ya muertos, por supuesto. O sea, un beso de eternidad. Ahí entonces, romántico el argumento, pero toda la música del holandés errante, ya la verán cuando, bueno, la oirán. Es, bueno. Eh, es una música descriptiva, ambiental, los rugidos de las olas, los cambios de oleaje, el momento trágico, ¿verdad? De que cuando el barco se sumerge y también, pues, todo lo que es la descripción del holandés que anda buscando en todos los mares, en todas las playas, que le aparezca la mujer ideal, todo eso está descrito maravillosamente y uno se imagina el mar en todas sus variantes. O sea, es un paisaje impresionista, no pictórico, sino musical. Un ambiente extraordinario. Casi oyendo eso, huele a mar. Por lo que entonces es un impresionismo, un precursor del impresionismo que va a desarrollarse en el siglo XX, primera mitad, desde principios del siglo XX, con la música de Claude Debussy, que desde su juventud había reconocido que él era heredero directo de Wagner, aunque luego, cosa curiosa, es lo que no me ha gustado de la biografía de Debussy, es que ya en la madurez, cuando había alcanzado internacionalidad en su fama, le dio hasta por enojarse con alguna persona que cuando él le enseñaba una partitura le decía, hombre, esto es wagneriano, ya no le gustaba. O sea, vanidad de que quería que lo desvincularan ya del que había sido su maestro y la inspiración y la base de toda técnica, de su música. Y claro, él lo que seguro quería es que le dijeran, hombre, esto es muy debussiano, váyase usted al demonio, porque ese debussianismo suyo lleva a Wagner aunque no quiera. Y también le molestaba que dijeran que era impresionista, que ahí yo sí le hubiera dicho, pero señor Debussy, si no es impresionista su música, dígame usted qué es, porque es que eso es. Usted, la gran hazaña suya fue convertir la música en pintura. El impresionismo pictórico en el que usted se basó y se inspiró, por ejemplo, en Monet, en una de las partituras que se llama El buque fantasma, no, el, el buque sumergido o algo así. Bueno, la catedral sumergida. Es que parece, esa catedral parece como un gran coloso del mar, un acorazado,
que se está hundiendo. O sea, el esbozo de la catedral de Reims, de la que tenía el pintor impresionista Monet una serie, varias series, y la tomó como inspiración al extremo de que le puso a su partitura, Debussy le puso a la partitura la catedral sumergida. Y por lo tanto, nunca he podido entender por qué a Debussy no le gustaba que le llamaran impresionista cuando esa es la máxima hazaña o una de las grandes hazañas de la música en la historia, haber convertido el impresionismo, o sea, una técnica paisajista, pictórica, en técnica paisajista musical. Pero claro, tal vez a Debussy lo que en definitiva le seguía molestando es que como el impresionismo tenía un precedente clarísimo e inmediato en Wagner, que eso pues suponía que la herencia de Wagner seguía ahí en su música y no le agradaba del todo. He dicho entonces que el romanticismo de Wagner es ya tardío, terminal, y que su técnica da un paso hacia el neoclasicismo e incluso el formalismo técnico de la música de la primera mitad del siglo XX. Hay un principio que yo lo recomiendo porque es esencial para entender la estética musical de Wagner, que se lo voy a dictar despacio para que lo noten ahí. La música de Wagner es una visualización del sonido y una sonorización de las formas visuales. O sea, un intercambio y transformación de elementos orgánicos, de elementos sensoriales entre sí. Un intercambio y complementariedad. Esto se expresa con una palabra técnica fundamental, que se escribe las dos con S, sinestesia, que se usa en todas las artes porque los órganos sensoriales nuestros se influyen los unos a los otros. En este caso de Wagner, está muy claro que cuando uno oye el buque fantasma o la cabalgata de las Valquirias, incluso el drama musical más importante y muy romántico por su contenido trágico de amor frustrado, que se llama Tristán e Isolda. Cuando uno oye esas obras de Wagner, se está imaginando los ambientes que describe esa música. Ya les dije lo que ocurre cuando uno oye el buque fantasma, que se está imaginando los mares que recorre el holandés errante. También en el momento en que está en ese puerto donde encontró a esa muchacha, los cambios, el idilio, luego ya las dudas, la partida del holandés que sigue errante porque era la duda de que aquella mujer le hubiera sido verdaderamente fiel o que en cualquier momento le iba a ser infiel porque tenía novio y quién sabe si realmente lo ha dejado. Una obsesión que tenía Wagner y ya dije por qué. Con lo de que la mujer tenía que ser fiel. Wagner estuvo casado creo que 2 veces y tuvo, como cualquier hombre, alguna otra amante por ahí, pero era un frustrado en cuanto a lo que él entendía por amor verdadero, porque los argumentos de sus dramas musicales son siempre amores frustrados en esta vida, que solo en la otra, después de la muerte, alcanzan ese idilio verdadero. Y en este caso, pues encontró a la mujer ideal, los dos desde el principio se impresionaron, pero la duda, que tantas veces destruye la historia, fue la que se impuso.
Nadie puede dudar de que es un argumento romántico, pero la técnica es impresionista, ambientalista, descriptiva. Y hay un clasicismo formal ahí, que luego se acentúa en las obras ya de madurez, porque esa obra del holandés errante era de juventud. Entonces, este principio de visualización del sonido y sonorización de las formas visuales es la sinestesia o correspondencia, influencia mutua que hay entre la vista. Si uno se imagina un paisaje con imágenes visuales, de origen visual, inspirado por lo que está oyendo, que le entra por los oídos, por supuesto, como acústico que es, estamos en esa sinestesia. Y también, pues, la memoria, la imaginación, las facultades mentales, todo se pone en conexión a través del órgano el órgano auditivo, en comunicación con las facultades mentales y con los demás órganos sensoriales. La música de Wagner corresponde a eso. Fundamental es esto de la ambientación y la calidad descriptiva que tiene. Muchas películas de Hollywood utilizaron como música de fondo partituras de Wagner precisamente y de aventuras por su calidad descriptiva, porque son muy gráficas, porque inmediatamente se adaptan con sus imágenes musicales a los acontecimientos de las diferentes escenas cinematográficas. Hay en la música de Wagner un fatalismo, que eso pues es un concepto romántico, un fatalismo dramático. Ya dije en qué consiste ese fatalismo dramático. Hay como un destino, en eso hay influencia de la tradición cristiana, de la tradición de griegos y romanos, sobre todo los griegos, ¿verdad? Que el destino maneja los hilos de la existencia humana y dramático porque los argumentos que son amores frustrados terminan con la muerte o la separación de sus amantes. A propósito de esto, quiero recomendarles también como obras típicas de Wagner en este sentido de amores frustrados, argumentos románticos, pero técnica descriptiva y ambiental. Por ejemplo, Lohengrin. Se escribe Lohn, Lohengrin, con doble M. Lohengrin es un caballero de Dios, o sea, mandado desde el cielo a socorrer a una mujer humillada, deshonrada por un hombre. El caballero la salva de esa situación. Ya ustedes se pueden imaginar la arrogancia o la elegancia, la belleza del caballero de Dios, que además baja del cielo exclusivamente para socorrer a esa persona. ¿Qué ocurre? Pues que lógicamente al héroe celestial le gusta la muchacha y a la muchacha ni digamos, ¿cómo no le va a gustar un caballero celestial que además la salva? Pero él le tiene que decir, bueno, mira, no me gustas, pero yo no soy de aquí. Ya cumplí con mi misión. Tengo que regresar al reino de los cielos. Y entonces es separación de dos amantes ideales, o sea, un drama, una tragedia. A veces, como en Tristán e Isolda, por una pelea final entre un antiguo novio que tuvo
Isolda, pelea a muerte con Tristán, lleva la peor suerte Tristán, muere, y cuando le avisan a Isolda, al llegar a la escena de ver el cuerpo exánime, o sea, sin vida de su novio, se desmaya mortalmente y cae su cuerpo encima del de su exnovio. Una tragedia, indiscutiblemente, y de amor. Por lo tanto, siempre se cumple esto de que el amor terreno para Wagner, por una razón o por otra, no es realizable. Ocurre con algunas canciones de romanticismo popular. Espérame en el cielo por si te vas primero. Así. En la música de Wagner hay que apuntar también, bueno, en primer lugar, la influencia, la grandiosidad y la heroicidad de los héroes cristianos. Su última obra es la historia de un cruzado cristiano. Ya ustedes se acuerdan tal vez por el colegio de lo que fueron las cruzadas, grandes cantidades de personas de mucha fe dirigidas por algún noble europeo, iban a Tierra Santa para rescatar el supuesto Santo Sepulcro de las manos de los infieles árabes. Y claro, fueron matanzas y muertes masivas lo que se produjeron, esas bárbaras, primitivas, nos parecen, excursiones a Tierra Santa. Y Wagner, basándose en alguno de los folletos, él no era buen escritor, pero para organizar los libretos a los que les ponía música, pero no era capaz de inventar el argumento. Y esa última obra se llama Parsifal, que es la historia de un cruzado. Me avisa, Cintia, para que tenga tiempo si quiere pasar lista. El romanticismo de Wagner tiene la grandiosidad de los héroes germanos de la Edad Media, es sumamente altisonante en toda la tecnología que fundamenta sus acordes, es en muchas áreas, en muchos sectores, una música escandalosa, sumamente ruidosa. Él consideraba que sus dramas musicales no cabían o sea, no podían ser interpretados por orquestas de cámara, orquestas que eran orquestas pequeñas, y mandó a construir, a integrar las orquestas con casi el doble de sus maestros, e incluso mandó a modificar los escenarios que tuvieran que ser más grandes, más amplios. Por eso él soñó con integrar todas las artes, el arte integral a través de la música suya. Pretendió eso. Y en ese sentido, pues, se adelantó por lo menos a lo que la humanidad va a lograr en el siglo XX con el cine, sobre todo el desarrollo del cine, porque yo sostengo que el llamado séptimo arte, que además es una tontería porque no eran solo 7 las artes que había cultivado la humanidad, son más, y además no toman en cuenta en esa numeración que un arte que ni siquiera se menciona y que si no hubiera existido, tampoco hubiera existido el cine, que es la fotografía. Pero lo importante es que el cine es el arte integral. Todas las artes han sido integradas, tomadas en cuenta, partícipes en la historia del cine. Por tanto, ese arte integral que integre todas las demás artes, pretendió Wagner que fuera su música.
y que incluso la arquitectura estaba presente porque él mandó a construir escenarios más amplios, hasta mandó a construir 2 instrumentos más de cuerda. Aumentó el número de instrumentos y el número de profesores que integraran las orquestas. No le llamó ópera. Y se hubiera puesto furioso, me imagino, porque Wagner, los biógrafos dicen que era muy soberbio, como suele ocurrir con los músicos, ya pues, que estallan en celebridad y en halagos. Haberle dicho, pero mire, don Richard, no hay nada más parecido a una ópera. ¿Por qué no le llama ópera? ¿Por qué le llama drama musical? Bueno, él le hubiera dicho, mire, en primer lugar, porque es un drama, una tragedia musical. Sí, pero ¿por qué no le llama ópera? Alguien que quiere joderlo. Bueno, primero porque no me da la gana, pero es que además las óperas como las italianas son una porquería. No puede comparar usted lo que yo hago con una ópera o una opereta. Cosas de estas que hacen los italianos. Comedias, música bufa. Lo mío es profundísimo. Bueno, pero ¿dónde está la profundidad? Mire, le voy a explicar a ver si entiende usted. Me ha dicho Wagner. Yo lo que hago, y la diferencia es que yo no cojo un libreto y le invento una música como fondo musical. Yo cojo la obra y me voy al origen de esa obra literaria y desde el origen creo mi música. Fundo en una sola sustancia la literatura y la música. Y eso no lo hacen los operistas, jamás. La diferencia, y por eso no quiero manchar la genialidad de mis obras y la profundidad radical de integración de literatura y música llamándole ópera. ¿Cómo se le ocurre a usted semejante barbaridad? Y pues hay bueno, la música de Wagner es un realismo moderado, una extraversión moderada. Ya una apertura al mundo exterior, ya dije, porque es ambientalista y es descriptiva. Y así, pero sus argumentos son románticos. Por lo tanto, eso confundió mucho cómo se clasificaba a Wagner, sí como romántico o como clásico. Hay en la música de Wagner una ansiedad frustrada, sí, ya dije que por problemas que tuvo seguro desde la infancia, de ser hijo adulterino. Toda la gama cromática, estamos hablando como en pintura, toda la gama cromática musical de Wagner recuerda, paralela analógicamente, los cromatismos del impresionismo contemporáneo de él. Por lo tanto, ya es un antecedente claro de Debussy, ya expliqué un poquito a Debussy, de que convirtió el impresionismo pictórico en música y Wagner es el precedente inmediato. Por lo tanto, hay un impresionismo fundamental en Wagner y hay un festival de luces con todas las variantes lumínicas, cromáticas que existen solo de manera propia, por supuesto visual en la pintura, pero que él nos hace imaginárnosla como si estuviéramos viendo la pintura de los paisajes que rodean los argumentos que él desarrolla. Y ya expliqué entonces, bueno, también pues la influencia de los elementos teológicos que hay en la lucha, por ejemplo, se hace presente la lucha del pontificado y el imperio en Claude Debussy, como ocurre con el Fausto de Goethe, ¿verdad? Que también está bajo esa influencia,
Wagner era bastante religioso, solo que su inspiración como buen alemán era sobre todo, tenía ese carácter de, de heroísmo, de heroísmo germánico de la Edad Media, y por eso les recomendé la cabalgata de las Valquirias. Hay, por supuesto, una desaforada magnitud, un gigantismo sonoro en la técnica, en la estética musical de Wagner. Y se vuelve incluso ruidoso por acumulación de acordes. Yo creo que por ahí un alumno que tuve, que pertenecía a un grupo musical y que conocía a algunos de estos jóvenes compositores de ahora, de música que yo le llamo ultra pop, porque no sé cómo será, bueno, la última versión de lo pop, llamen ustedes como quieran o invéntense algo y me lo soplan, yo le llamo ultra pop, bueno, la más actual. Y que uno de ellos me llamó la atención lo que me contó el alumno, que se sentía heredero de Wagner. ¿Quién sabe si Wagner, al oír a un muchacho eso, como era tan soberbio Wagner, se iba a arrugar la cara al oír que se sentía continuador de Wagner? Pero yo creo que si Wagner era inteligente, hay que suponer que sí, que fuera un soberbio, se sentiría orgulloso que después de 150 años un joven compositor de ahora diga que le debe esa tradición a Wagner. Pero en fin, lo que creo yo es que ese wagnerismo de la música actual de ahora, que es la de ustedes, la última generación, se debe sobre todo a ese escándalo, a esa acumulación de arpegios. Una acumulación de acordes produce definitivamente ruido más que sonido musical. Con más inspiración, yo creo que algunas áreas de Wagner tienen el problema de que el talento es más técnico que inspiración poética, y que desdice mucho, desarmoniza mucho, no encaja suficiente en el argumento fino, romántico que tienen, porque distrae mucho del dramatismo. Oyendo los dramas que son tragedias, los dramas musicales de Wagner, no se conmueve uno realmente. Puede ser que nos gusten algunos sectores, pero identificarse con los personajes trágicos que sufren nos cuesta, porque lo impide esa música estruendosa, como la música moderna, que yo la he sufrido ahí en el pretil de estudios generales cuando en algunas fechas llevan alguno de estos equipos de sonido pop y ultra pop. Bueno, pucha, que está uno en la soda y no puede hablar con una persona a 1 metro de distancia porque hay que gritarle para que oiga por el escándalo que hay afuera. Y además les aconsejo que no oigan mucho esa música porque produce sordera en plena juventud. Claro, mata neuronas auditivas. Y Wagner fue el primero que mató neuronas auditivas en la historia. Yo creo que con esto ya también quiero mencionar nada más para terminar y que doña Cintia rápidamente, si quiere pasar lista, lo haga, porque ella tiene un compromiso. Entonces, esto de que la otra obra que les recomiendo, ya recomendé a Lohengrin, es Tannhäuser, que se escribe H-Auser, Tan con doble N, Tan, doble N, H-Auser, con 2 puntos en la A de Au, que se pronuncia en alemán hoy, Tannhäuser, que es al revés. Lohengrin era el caballero de Dios que baja y se convierte en mundano por un tiempito. Y Tannhäuser es el caballero mundano, venéreo, podríamos decir, o sea, lleno de enfermedades venéreas y de borracheras y de todo, que tiene una conversión, encuentra en esa conversión a una mujer ideal, pero
también resultó que no podía atenderla mucho tiempo porque se entregó totalmente a Dios. Imagínense ustedes, qué tontería encontrarse una mujer ideal y dejarla por Dios. ¿Usted qué piensa, Manrique Naranjo? ¿Qué haría eso? Se encuentra una nena maravillosa y decirle después del idilio, mira, aquí te dejo porque yo me voy al monasterio de Gante en Extremadura, en España, donde estuvo Carlos V, con unos cartujos que hay, y así será el resto de mi vida. Adiós, mi amor. ¿Haría No usted eso? creo, profe. Pues es que solo que te volviera loco. Bueno, entonces, no sé si alguien me quiere preguntar algo. Ya doy por explicado a Wagner y los próximos días veremos otros asuntos. Profe, Entonces, tal vez muy brevemente, hay algo que yo no entendí muy bien. ¿Wagner escribe las tramas de de sus obras o solo las musicaliza? no, él las escribe, sí, el folletito, el formato, o sí, el guión. No hay otra palabra que se emplea en teatro que se extrae de una obra básica. Él no fue capaz de inventar ningún argumento, todos los tomó de tradiciones. Pero era buen escritor y sabía extraer, convertir en, en obra de teatro algo que él no había creado y presumía de eso de irse al fondo de la obra literaria para que su música no fuera una adecuación simple, sino que naciera la música del origen mismo de la obra. Bueno, entonces me alegro de verlos ahí presentes y nos veremos dentro de 15 días. La semana que viene les mandaremos algún material para después explicarlo yo, porque estamos alternando la semana sincrónica con la semana asincrónica. Entonces, hasta luego y no sé si alguien me quería preguntar algo. Bueno, me están oyendo, me estoy despidiendo. Sí, Hasta profe. luego, profe. Hasta luego, profe, que esté Chao, bien. profe, Bueno, gracias. bueno, Hasta luego. Bueno, Benjamín Álvarez. Benjamín Álvarez. Diana Bolaños. Presente. Glenda Arias. La veo ahí, Glenda. Daniel Salas. Presente. Daniel. Valerie Paniagua. Presente. Esteban Brenes. Presente. Gracias, Esteban. Cintia Esquivel. Presente. Andrés Guevara. Presente. Bien, Andrés. Priscila Portugués. Presente. Gracias. Daniela Acuña. Presente. Gracias, Daniela. Isaac Arguedas. Presente. María Paula Blanco. María Paula Blanco. No sé, por ahí, María Paula. No tenga audio o algo. No la veo por acá. María Paula, ok. Me perdí, chiquillos. Espérense un momento. María Paula Blanco. Okay. Elisa Castro. Presente.
Gracias, Elisa. Kevin Chen. Presente. Ujú. Amanda Conejo. Presente. Ujú, gracias, Amanda. Joel Díaz. Ok, ahí lo vi conectándose. Presente, profe. Sí, gracias, Joel. Ana Laura Marín. Ana Laura Marín. Jason Muñoz. Presente. Ujú, gracias, Jason. Manrique Naranjo. Lo veo. Presente. Diana Quesada. Diana Quesada. Ok, ya está. Carolina Salmerón. Carolina. Ana Carolina. Nicole Manslow. Presente. Junior Villalobos. Presente. Ahí lo veo, Junior, sí. Esteban J. Presente. Gracias, Esteban. Y Arelis Espinosa. Arelis. Aquí, profe. Bueno, ahí les envié el holandés errante, la ópera y también la Valquiria. Esta semana, como actividad eh, para la semana sincrónica, para que se vean ambos videos y también logren encontrar todas esas características que les dio don Luis sobre Wagner. Entonces, esa es la actividad que vamos a tener para la semana asincrónica. Igual se los subo por mediación y ahí también se los pongo en el chat, pero para que si gustan, pues vayan viendo ambos videos. ¿Está bien? Muchísimas gracias por asistir a la clase de hoy y nos vemos en 2 semanas. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, Gracias, gracias. Esteban. Gracias a todos y Gracias. todas. Gracias, profe. Hasta luego, muchísimas gracias. Con gusto. Gracias a ustedes.